Buenas tardes. Quisiera saber si me escuchan, por favor. Gracias. Muy bien. El día de hoy vamos a iniciar el tema del, según el contenido del programa de estudios, los principios procesales y reglas técnicas. Ese va a ser nuestro tema el día de hoy. Para ello empezamos con la definición, posteriormente nos vamos a los principios. Sin embargo, creo que es necesario incluir, aparte de los principios que nos aparecen en el contenido del programa, incluir dos principios más. El orden que aparece aquí va a ser alterado en virtud de que creo que es oportuno iniciar con un principio para que éste nos dé la guía para continuar con los demás. Sin embargo, se van a conocer todos los principios que obran en el contenido. Entonces, iniciaríamos específicamente con lo que es la definición de los principios procesales. Antes de entrar a lo que es la definición, siempre hemos comentado de que por algún incumplimiento o un derecho que le asiste a alguna de las partes, este podrá acudir a un órgano jurisdiccional a presentar la demanda, en el cual está accionando ante el órgano jurisdiccional también, y esto recae en contra de otra parte, y como consecuencia pues se crea un conflicto en el cual van las pretensiones, peticiones, sus pruebas, su fundamento de derecho, y en igual condición al momento de que el demandado conteste la demanda, puede aportar sus pruebas, sus peticiones, sus hechos, su fundamento de derecho. Si esto ya lo hemos tenido bastante claro, entraríamos entonces a lo que es la definición de los principios procesales. Estos principios son las líneas matrices dentro de las cuales se va a desarrollar el proceso. También se tiene otro criterio que son los directivos o los principios que garantizan el desenvolvimiento del proceso en cada uno de los actos o etapas o pasos en que se desarrolla el mismo. En conclusión, podríamos decir que los principios se consideran como la finalidad del proceso y las reglas que deben seguir al tramitarse. Y de una manera correcta habrá que interpretar, aplicar y analizar todas las normas procesales. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de que realmente estos principios procesales aplican dentro del desenvolvimiento o desarrollo del proceso? Vamos a iniciar con el primer principio procesal que a mi criterio es necesario incluir, que es el
impulso procesal. Impulso procesal. ¿En qué consiste el impulso procesal? Sí. Aquí es donde se inicia a través de la demanda y para ello hay una secuencia de etapas que se dan una tras otra. Lo platicamos en la clase anterior que comentamos de que es una manera rigurosa en un proceso y en este caso, cuando se da el impulso procesal, es la continuidad de una etapa hacia otra etapa. La presentación de la demanda, el análisis que hace el juez de la demanda, donde se le da trámite a la misma, emplaza a las partes para que comparezcan a juicio, y esa secuencia de etapas es denominada como el principio procesal. Esta presión la ejercen las partes procesales. ¿Por qué? Porque ellos son los que le dan marcha al proceso. Él es quien le da la continuidad al proceso. Entonces, aquí, desde la presentación de la demanda hasta la sentencia, hay un impulso continuo de esas etapas procesales. Para tenerlo un poco más claro, es válido traer a la vista el artículo 201 del Código Procesal Civil y Mercantil. 201. Dice, y aquí vamos a ver cómo va una etapa tras otra etapa. La demanda podrá presentarse verbalmente, en cuyo caso el secretario levantará el acta respectiva. Podrá también presentarse por escrito. Aquí ya hay dos principios que vamos a ver más adelante. El principio de la oralidad y el principio de escrituración. En ambos casos deberá observarse lo prescrito en el artículo 106 y 107 de este código en lo que fuere aplicable. Vamos al 202. Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndolas presentar sus pruebas en la audiencia bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciere. Entre el emplazamiento del demandado y la audiencia deben mediar por lo menos 3 días, término que será ampliado por razón de la distancia. El 203, este ya es otra etapa. En la primera audiencia, al iniciarse la diligencia, el juez procurará avenir a las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará cualquier forma de arreglo en que convinieren siempre que no contraríe las leyes. Si la conciliación fuere parcial, el juicio continuará en cuanto a las peticiones no comprendidas en el acuerdo. El 204. Si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que funda su oposición, pudiendo en este mismo acto reconvenir al demandado. Ya vimos lo que es la reconvención, las actitudes del demandado y también puede contestar la demanda. Entonces, esa continuidad de una etapa tras otra etapa es lo que le denominamos el impulso procesal. Muy bien. Ahora vámonos a lo que es
el principio dispositivo. Principio dispositivo. Pregunto, ¿quién es el que acciona ante el órgano jurisdiccional? ¿A quién le queda la potestad de accionar procesalmente ante el juzgador? Por favor, ¿me pueden comentar? El demandante. Muy bien. El demandante, el actor. Solo el ejercicio de la acción procesal está encomendado al demandante. Está encomendado a las partes procesales. Tanto al sujeto activo como al sujeto pasivo, porque ambos van a activar o accionar ante el órgano jurisdiccional. El sujeto activo cuando presenta la demanda y el sujeto pasivo es cuando contesta la demanda o se opone a la demanda o excepciona en contra de esa demanda. Entonces, en este principio dispositivo, el ejercicio de la acción procesal está encaminado al demandante y al demandado, y no al juez. Únicamente tienen esa potestad dentro del principio dispositivo que son las partes procesales quienes accionan ante el juez. Esa iniciativa de la marcha procesal es desde que principia el juicio hasta que termina, y termina a través de la sentencia. Entonces, son las partes procesales quienes accionan, quienes le dan ese principio dispositivo al juicio, y el juez no tiene la potestad más que de recibir todos los memoriales, todos los requerimientos o las peticiones de las partes procesales, pues él tendrá que ir resolviendo cada uno de ellos. Traigamos a la vista el artículo 357 del Código de Trabajo. 357. Y dice: los tribunales de trabajo y previsión social tienen la facultad de practicar de oficio o a instancia de parte. Aquí es a instancia de parte. Cuando hablamos del principio dispositivo, son las partes quienes accionan. Y vuelvo a repetir, los tribunales de trabajo y previsión social tienen la facultad de practicar de oficio o a instancia de parte legítima por una sola vez antes de dictar sentencia y para mejor proveer cualquier diligencia de prueba pertinente, decretar que se traiga a la vista cualquier documento o actuación que crean conveniente u ordenar la práctica de cualquier reconocimiento o avalúo que estimen indispensable. Entonces, cuando es a instancia de parte, la norma establece que son las partes procesales quienes tienen que activar, estamos dentro del principio dispositivo. Veamos el artículo 113
del Código Procesal Civil y Mercantil, 113. Y dice, si transcurrido el término del emplazamiento, el demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se le seguirá el juicio en rebeldía a solicitud de parte. ¿Quién lo tiene que pedir? La parte. No se está haciendo de oficio. Ese es otro ejemplo. Y podemos irnos al Código Procesal Penal como otro ejemplo. El 348. 348. Anticipo de prueba. El tribunal podrá ordenar de oficio o a pedido de parte una investigación suplementaria dentro de los 8 días señalados en el artículo anterior. Aquí está actuando a petición de parte. Entonces, estos 3 artículos, como ustedes podrán ver, son los que nos sirven como un ejemplo de que son las partes procesales quienes tienen que solicitar al órgano jurisdiccional que resuelva sus requerimientos, que resuelvan sus memoriales. Muy bien. Este es el principio dispositivo. Entremos ahora al principio inquisitivo o conocimiento de oficio. Es el 348 del Código Procesal Penal, el 113 del Código Procesal Civil y Mercantil y el 357 del Código de Trabajo. Esos son ejemplos. Esto no implica que solo allí se manifieste el requerimiento de parte. Hay otros artículos donde también se determina esta situación. De nada. Vámonos al principio inquisitivo o conocimiento de oficio. Es totalmente lo contrario a que las partes lo solicitan. Entonces, si es lo contrario, pregunto, ¿cuál sería? Aquí no son las partes quienes lo requieren, porque es el principio dispositivo el que vimos. Este es el principio inquisitivo, que es lo contrario a que las partes actúen dentro del proceso. Es el juez. Así es. Lee la facultad que tiene el juez. Y esa facultad se la brinda precisamente la ley. No es que él lo haga por el deseo de hacerlo. La ley lo faculta para hacerlo. Entonces, este principio es que le da la potestad al juez para que actúe de oficio, sin necesidad de requerimiento de las partes quienes están involucradas dentro del proceso. Es el órgano jurisdiccional. Entonces, dentro del derecho procesal, al juez se le está dando esta facultad para que las partes, si no lo requieren, él lo podrá hacer. Y tuvimos a bien leer el 357 del Código de Trabajo, donde dice que es a instancia de parte. Perdón, dice, los tribunales de trabajo y previsión social tienen la facultad de practicar de oficio o a instancia de parte legítima. Y aquí vemos donde existen los dos principios, el dispositivo o el inquisitivo.
Lo pueden hacer las partes procesales, dispositivo, o lo puede llevar a cabo el órgano jurisdiccional, que es el juez, es el inquisitivo o conocimiento de parte. Veamos otro ejemplo. El artículo 334 del Código de Trabajo. 334 del Código de Trabajo. Y determina, si la demanda no contiene los requisitos enumerados en el 332, el 332 son los requisitos que tiene que llevar una demanda, el juez de oficio debe ordenar al actor que subsane los defectos puntualizándolos en forma conveniente, y mientras no se cumplan los requisitos legales, no se le dará trámite. ¿A qué? A la demanda. Entonces, es el juez quien actúa aquí de oficio, porque como tiene algunos defectos, la demanda no llena los requisitos que la ley requiere en el artículo 332, el juez de oficio, a través de una resolución, manifiesta cuáles son los previos, y hasta que el demandante subsane esos previos, se le dará trámite a la demanda. Veamos otro ejemplo. Ahora veámoslo desde el punto de vista procesal civil. Veamos el artículo 109. Artículo 109. Dice, omisión de requisitos legales. Los jueces repelarán, es decir, rechazar, de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos por la ley, expresando los defectos que hayan encontrado. Y aquí lo hace de oficio. Ese es otro típico ejemplo de lo que es el principio inquisitivo o conocimiento de oficio. Veámoslo desde el punto de vista del Código Procesal Penal. (181) Artículo 181. Segundo párrafo. Durante el juicio, los tribunales solo podrán proceder de oficio a la incorporación de prueba no ofrecida por las partes, en las oportunidades y bajo las condiciones que fija la ley, de oficio. Entonces, estamos aplicando el principio inquisitivo o conocimiento de oficio. Si hacemos una diferencia entre el dispositivo e inquisitivo, es que el dispositivo son las partes procesales quienes tienen ese derecho de ejercer la acción a través de los memoriales, y el juez tiene que resolver. Y en el inquisitivo o conocimiento de oficio, aquí es donde actúa el juez de oficio, sin que las partes procesales se lo requieran, sin que se lo soliciten. Entonces es el juez del tribunal el que le corresponde precisamente actuar sin necesidad de requerimiento o sin necesidad que lo soliciten las partes procesales. Muy bien. Entremos al principio de concentración procesal. Y disculpen que voy a tergiversar un poquitito la continuidad de los principios, pero creo que es oportuno por relación que tienen uno con otro para no perder la cadena que tenemos. ¿En qué consiste el principio de concentración procesal?
procesal. Muy bien. Aquí lo que se hace es que se presentan características en el proceso oral y que debe haber por lo menos el número posible de audiencias dentro del juicio. Es de hacerlo lo más próximo, lo más rápido, concentrar en una misma audiencia todas las actuaciones. Pero en algunas ocasiones no se lleva a cabo en virtud de que se tienen que pedir algunos medios de prueba en el interior o en algunas instituciones. Entonces, no se puede concentrar procesalmente hablando en una misma audiencia todos los requerimientos, pero sí sería oportuno hacerlo y por eso es que nace este principio de concentración procesal, que en esa misma audiencia, ejemplo, se conteste la demanda, que en esa misma audiencia se reciban todos los medios de prueba del demandante y el demandado, y así tratar la manera de que en el momento que termine la audiencia solo quedaría pendiente la sentencia. Pero en algunas ocasiones estos medios de prueba habrá que solicitarlos en el interior o en instituciones donde realmente no se tienen a la mano y como son necesarios para incorporarlos dentro del proceso y así el juez pueda emitir una sentencia de conformidad con las constancias procesales, entonces hay que solicitar. Pero lo que desea este principio de concentración procesal es que no se paralice el proceso, que no se dilate el proceso, que reducir al menor número posible todos los requerimientos dentro de una misma audiencia. Digamos que ahí mismo se lleve a cabo la contestación de la demanda, si son excepciones, y que no se puedan interponer algunos recursos que suspendan la audiencia, aunque legalmente sea procedente. Porque si una resolución violenta alguna disposición legal o algún procedimiento del juicio, se puede presentar un recurso. Se podrá presentar un recurso de nulidad, se podrá presentar un recurso de revisión, dependiendo en qué momento procesal se esté. Pero aquí lo que trata es concentrar de las partes procesales y demás inconvenientes en el caso, que todo se lleve a cabo en esa audiencia. Lo otro sería cuando se presentan testigos. Si se presentan testigos, si está en el momento de la audiencia, en la aportación de los medios de prueba, que se escuchen a los testigos de una vez. O si hay algún expertaje o algún peritaje, entonces que se aglutinen en esa misma audiencia todos esos medios de prueba y que se desarrollen en un solo acto procesable. Lo cual pues reduce enormemente que se lleven a cabo varias audiencias. Entonces, lo que requiere este principio es que todas esas actuaciones procesales se realicen lo más próximo entre una y otra, si es que no se puede recibir en una misma audiencia todos los medios de prueba. Pero, repito, en algunas ocasiones habrá que pedir medios de prueba al interior y habrá que suspender la audiencia, solicitarlos y que posteriormente se incorporen dentro del proceso. Pero
lo fundamental es, y oportuno, que se concentre en esa misma audiencia el mayor número de actuaciones procesales. Solo quiero salir de una duda. Vamos a ver si es oportuno traer a la vista este. Solo es un pequeño ejemplo. Veamos el artículo 206 del Código Procesal Civil y Mercantil. 206. Dice pruebas. Las partes están obligadas a concurrir a la primera audiencia con sus respectivos medios de prueba. Si en esta audiencia no fuere posible rendir todas las pruebas, se señalará una nueva audiencia. Y esto es lo que se quiere evitar precisamente con el principio de concentración. Dentro de un término que no debe exceder de 15 días. Extraordinariamente y siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes no hubiere sido posible aportar todas las pruebas, el juez podrá señalar una tercera audiencia exclusivamente para ese objeto. Esta audiencia se practicará dentro del término de 10 días. Entonces, esto precisamente, de conformidad con el artículo 206 del Código Procesal Civil y Mercantil, es lo que se quiere evitar con la concentración procesal. Muy bien. Entremos, aquí voy a marcar concentración. Entremos a la adquisición procesal. ¿En qué consiste la adquisición procesal? Aquí está. Muy bien. Aquí es donde tiene su efectiva aplicación, es en materia de la prueba. Adquisición procesal. Precisamente las partes aportan los medios de prueba, cada uno, en la demanda o en la contestación de la demanda. Y esto no significa que quien ha aportado la prueba sea exclusivamente para lo que él determina en la demanda o en la contestación. La prueba se aporta en el proceso, dentro del juicio. Y esta prueba puede ser oportuna para la contraparte. Entonces, la adquisición procesal es la aportación de las pruebas dentro del proceso. Y estas se aportan para resolver el conflicto que existe entre el demandante y el demandado. Pero no implica que si el demandante presenta los medios de prueba, solo para él se van a utilizar. Puede la contraparte, el demandado, pues tomar en consideración un medio de prueba que ha aportado el demandante y hacerlo valer dentro del proceso. Entonces, también habrá que tener cuidado que al momento de presentar la petición en la demanda o en la contestación, tiene que ser congruente con los hechos que se están aportando y con las pruebas que se están aportando, con los hechos que se están incorporando y con las pruebas que se están aportando. Y esto es lo que habrá que tener mucho cuidado, porque aquí las partes se pueden beneficiar unas de otras o le puede perjudicar por igual, ya sea al demandante o al demandado. Aquí lo importante es aportar los medios de prueba idóneos.
los medios de prueba que realmente van a asegurar los hechos que se están haciendo constar en la demanda. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuáles son esos medios de prueba que se van a aportar en la demanda. Y como un adelanto podríamos decir que el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil establece cuáles son los medios de prueba que se pueden aportar. Entonces, dice, medios de prueba. 128. Son medios de prueba, declaración de parte, que eso lo vamos a ver cuando veamos específicamente el tema de la prueba, declaración de testigos, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, documentos, medios científicos de prueba, presunciones. Estos son los medios de prueba que se pueden presentar. Entonces, sí habrá que tener ese cuidado de presentar todos aquellos medios de prueba que sean oportunos. Vamos a ver. Podemos ver lo que determina el artículo 123 del Código Procesal Civil y Mercantil. 123. Dice, apertura a prueba. Si hubiere hechos controvertidos, se abrirá a prueba el proceso por el término de 30 días. Este término podrá ampliarse a 10 días más cuando, sin culpa del interesado, no hayan podido practicarse las pruebas pedidas en tiempo. La solicitud de prórroga deberá hacerse por lo menos 3 días antes de que se concluya el término ordinario y se tramitará como incidente. Entonces, aquí es donde se pueden precisamente aportar las pruebas. Y veamos el 126. Dice, carga de la prueba. Las pruebas tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión. Es decir, se aportan los medios de prueba, que es una facultad que se tiene, pero estos medios de prueba tienen que ser congruentes, tomando en consideración los hechos que se están haciendo constar. Pues si no, puede ser contraproducente. Vamos a ver. Un ejemplo podría ser: una persona labora en una entidad, en una empresa, y se le cancela su relación de trabajo porque ha infringido alguna disposición legal. Valdría la pena ver el artículo 77 del Código de Trabajo, donde están las terminaciones de los contratos de trabajo. El trabajador presenta su demanda solicitándose el pago de la indemnización. Pero él dice que nunca le dieron copia de su contrato de trabajo y él ganaba 10,000 quetzales. La carga de la prueba la tiene el demandado, la tiene el patrono. ¿Y cómo va a hacer valer ese su derecho? ¿Cómo va él a decirle al órgano jurisdiccional, al juez, que él no ganaba?
precisamente esa cantidad de dinero, porque aduce el trabajador que no se le hizo contrato de trabajo. Pregunto, ¿quién me ayuda? ¿Qué haría alguno de ustedes para contrarrestar lo que dice el trabajador? La pretensión del trabajador es 10,000 quetzales que ganaba y sobre eso quiere que se liquide. Presentar depósitos de prueba. Vamos a ver. Depósitos serían los vouchers, presentar los cheques de pago. Ya. Y si se le pagaba, enseñar el contrato. Y si se le pagaba en efectivo, aquí tendría que presentar el contrato de trabajo. Precisamente eso tendría que. Pero no existe un contrato de trabajo, pongámoslo más difícil. No existe un contrato de trabajo. ¿Qué hacemos? La nómina de los trabajadores. Excelente. O en su caso, si se le pagaba con cheque, que es válido, presentar un estado de cuenta donde aparece que se le pagaba con cheque. ¿Sí? Pueden ser testigos también. Claro. Entonces, esto precisamente es donde habrá que tener cuidado. Si se tienen trabajadores, habrá que tener su contrato de trabajo. Es más, hay un artículo del Código de Trabajo donde determina que si son más de 10 trabajadores, habrá que crear un reglamento interior de trabajo. Y eso no se lleva a cabo. Pero bueno, esa es aparte. Lo que quiero dar a entender aquí es que precisamente este principio de la adquisición procesal lo que conlleva es que la prueba se aporta para el proceso, para que el juez tenga elementos de juicio suficientes y poder emitir una sentencia lo más apegada a derecho. Pero las partes tendrán que aportar sus pruebas idóneas, porque podrían aportar pruebas que en un momento dado pueden ser contraproducentes, no pueden ser oportunas. Y estas pruebas le van a servir a la contraparte. Entonces, y como medios de prueba, podríamos traer a colación el 128 del Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien. Veamos el principio de inmediación. Principio de inmediación. Este principio exige que el juez tenga comunicación con las partes y que el juez tenga un contacto con todo el material del proceso, que sea de manera directa. Entonces, aquí esencialmente lo que busca es que el juez esté en contacto con el personal, con las partes, que reciba la prueba, que oiga los alegatos, que los interrogue a los testigos y que tenga ese contacto directo en esa audiencia. Eso es la inmediación. Y esto es lo que trata este principio. Sin embargo, también es oportuno decir que en los tribunales hay audiencias señaladas en la misma hora. Ejemplo, hoy
¿cuánto tenemos? 15, 16, 17, 18, 19. El 21 están señaladas 3 audiencias a las 9 horas. Pregunto, ¿el juez puede estar en las 3 audiencias? Le es imposible. Si bien es cierto, se estipula este principio y específicamente lo que requiere es la exclusividad, es el contacto directo en la audiencia del juez con las partes procesales o con los sujetos procesales, si fueran testigos, fueran expertos, peritos. Le es imposible, materialmente le es imposible, no se puede. Porque es tanta a veces la demanda de trabajo de que en la misma hora pues se señalan varias audiencias. Y por lo regular empiezan las audiencias a las 9 horas, la otra es a las 11 y en algunas ocasiones a las 13 horas. Pero el principio de inmediación lo que persigue es que el juez esté directamente involucrado dentro del proceso. Claro, sería magnífico y sería mucho más sencillo para él poder resolver un pleito si él está inmerso directamente dentro del mismo. Le sería mucho más fácil poder emitir una sentencia. Pero humanamente le es imposible por la gran cantidad de trabajo que tienen los órganos jurisdiccionales. Entonces, el principio lo que conlleva es que el juez esté presente, que el juez esté en contacto con las partes, que el juez esté en contacto con los sujetos procesales, que el juez esté en contacto directo con el expediente, con el juicio, con todo lo que obra dentro del proceso. Pero recordemos que no es uno, ni son dos, ni son tres, ni cuatro, ni cinco procesos. Es una cantidad de procesos los que existen. Veamos un ejemplo. Veamos el artículo 354, 346, 350. ...354... del Código Procesal Penal. Y aquí sí se lleva a cabo. En este artículo dice 354, inmediación. El debate se realizará con presencia ininterrumpida de los jueces llamados a dictar la sentencia, del Ministerio Público, del acusado, de su defensor y de las demás partes o sus mandatarios. Así lo establece el 354. Y aquí, a mi criterio, sí se lleva a cabo este principio. Pero si vemos desde el punto de vista familia, desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista civil, no creo. Sin embargo, veamos. Veamos
el artículo 346 del Código de Trabajo. 346. Dice, todas las pruebas deben recibirse inmediatamente por el juez en la primera audiencia. Para el efecto, las partes están obligadas a concurrir con sus pruebas respectivamente. Entonces, la ley así lo dice. Pero si hay varias audiencias, es imposible. Solo quería salirte en una duda. Veamos el 129, también del Código Procesal Civil y Mercantil. 129. Dice, práctica de la prueba. Las pruebas se recibirán con citación de la parte contraria y sin este requisito no se tomarán en consideración. Tiene que estar la contraparte. Para las diligencias de prueba, se señalará día y hora en lo que deban practicarse y se citará a la parte contraria por lo menos con 2 días de anticipación. La prueba se practicará de manera reservada cuando por su naturaleza el tribunal lo juzgare conveniente. Y atención, el juez presidirá todas las diligencias de prueba. Entonces, nos queda como entredicho, ¿será que el juez precisamente va a estar presente si hay varias audiencias el mismo día y a la misma hora? Sin embargo, el principio de inmediación está debidamente regulado y el cual posiblemente cuando nació a la vida jurídica no eran tantas las audiencias como hoy en día existen. Es una cantidad de audiencias que se llevan a cabo y se han creado varios tribunales también para ir soportando esa demanda por los incumplimientos de las partes o por las violaciones de los derechos o por la transgresión de alguna disposición legal que no se está dando abasto. Y esto cada vez va a ser más y más y más los requerimientos porque somos cada día más y más los habitantes. Les dejo eso entre el tintero, ya le di mi punto de vista, sin embargo, habrá que hacer una medición y habrá que hacer un análisis consensuado, si se da o no se da, en qué momento se podría dar. Particularmente, solo en una audiencia que tuve, sí llegó el juez, pero porque estábamos con otro abogado y hubo una discrepancia entre ambos. Entonces el juez tuvo que salir de su despacho y estuvo en la audiencia. Y la situación era de que se le iba a cancelar a un trabajador una cantidad de dinero y habían llevado un cheque para pagarle. Y ahí, si se le pagaba, pues terminaba el juicio. Era de prestaciones laborales. Cuando pusieron a la vista el cheque de caja, por la cantidad, les dije que sí era oportuno, que estaba bien, pero que dejáramos constancia en el acta que si ese cheque no tenía fondos, el juicio continuaba. La contraparte, el abogado,
no estuvo de acuerdo porque dice que era un cheque de caja el cual tenía fondos y la empresa que él representaba era una entidad internacional. Pero mi obligación era defender a mi cliente y no lo acepté. Entonces fue donde se generó ese pequeño choque de criterios y el juez tuvo que salir de su despacho y se involucró en la audiencia y se le explicó qué era lo que estaba sucediendo y acertadamente el juez dijo que si ese cheque no tenía fondos, pues el juicio continúa. No puse en tela de duda la lealtad o la honorabilidad del abogado, sino que del documento si es que tenía fondos o no, o que si era legítimo o no. No sabía, yo no conozco sobre ello. Pero eso sí recuerda que el juez participó y se involucró en esa audiencia hasta que terminó, se suscribió el acta o se levantó el acta, la firmamos y afortunadamente pues sí tenía fondos. Pero este es un pequeño ejemplo, ¿sí? Donde lo que se desea es que el juez esté presente en las actuaciones. Sin embargo, lo dejo dentro del tintero. ¿Cuál es el criterio que ustedes pueden manejar si es o no que se puede llevar a cabo? ¿Sí? Nos quedamos hasta acá el día de hoy. El día miércoles próximo terminaríamos los principios procesales, entraríamos a la teoría de los actos procesales, los imperativos jurídicos y allí estaría el segundo parcial. Estaríamos la pretensión procesal, la excepción procesal, el proceso jurisdiccional, los principios procesales y reglas técnicas, teoría de los actos procesales y los imperativos jurídicos procesales. No sé si me di a entender, por favor. Aún así, las dudas las podemos dilucidar el día miércoles de la próxima semana, si Dios nos lo permite. ¿Me di a entender? Muy bien, gracias. Por favor, ¿todo está claro? Estos principios, les vuelvo a repetir, se dan desde el principio de la demanda hasta finalizar la sentencia. Está el principio de escrituración, principio de oralidad, inquisitivo, dispositivo, concentración, bilateralidad, el de buena fe, el de preclusión, que hay que tener cuidado. Y cuando haya un electivo se los voy a decir. Cuidado con esto, cuidado con el otro, con el propósito de que ustedes tengan un criterio. No precisamente tendría que prevalecer el mío, es el criterio que ustedes vayan tomando, ¿sí? Como futuros profesionales. Muy bien. Sí, así es, la adquisición procesal. Sí. Muy bien, estamos allí. Nos vemos el día miércoles de la próxima semana. Bendiciones para ustedes y siempre con los cuidados del caso.